Recientemente estuvimos viendo filtros realizados con reactancias capacitivas e inductivas, o sea, bobinas y capacitores. Filtros básicos en los que se colocaba el capacitor en esta posición o podía estar reemplazando a esta resistencia el capacitor y acá iría la resistencia. ¿Y esto por qué? Esto porque lo que estamos haciendo es un divisor de tensión y podemos aplicar Tenemy. Podemos aplicar la forma de resolverlo a partir de una tensión de entrada, la reactancia capacitiva esta y su cociente con la suma de la impedancia que tiene esta resistencia en combinación con este capacitor. Con eso podríamos sacar la atenuación, se produciría una tensión de una tensión senoidal de determinada frecuencia respecto la entrada respecto a la salida. Estuvimos viendo que en esta posición el capacitor, a partir del aumento de su capacidad, atenúa más, porque la señal, a medida que aumenta la frecuencia, empieza a pasar más fácilmente porque baja justamente su reactancia capacitiva. Si lo pusiéramos acá y le pusiéramos una resistencia, este sería un filtro pasante. En cambio acá es un filtro pasante. Lo mismo podemos hacer con la bobina, siendo la fórmula que vimos recién. Esta, también el capacitor, era la inversa, o sea, 1 sobre 2pi por f por capacidad. Algo que me había olvidado de comentar. El 2pi, ¿saben a qué obedece? Obedece a la señal senoidal, que se puede representar círculo trigonométrico como los vectores que forman la posición de la señal según la función trigonométrica senoidal o cosenoidal que estemos calculando. Por eso es el 2pi. Corresponde al giro de lo que sería el vector, el radio que representa el vector en su extremo. Entonces aplicábamos Tenemy reemplazando una de las dos resistencias y haciendo los cálculos correspondientes. Había algo interesante que no va a entrar como tema de examen, que se repiten las configuraciones de resistencia capacitor, se llaman, por ejemplo, este segundo orden, si hubiese otro tercer orden, y lo que hace es que la señal, cuando la atenúa mucho más rápidamente, entonces te produce como un corte más abrupto y vos podés seleccionar mejor la frecuencia del corte, si no es una pendiente más suave. Esto es lo que hace, es que va aumentando la pendiente y se calcula de esta forma. Acá está justamente, en el segundo orden hace que empiece a caer más abruptamente. Si hubiese otro más, caería acá y no tiene pendiente, ya casi funciona como un corte de la frecuencia, que en la práctica es imposible, pero digamos que la curva la empina mucho más, que es lo que buscaríamos. Se calcula la frecuencia de corte, la inversa de 2pi por la raíz cuadrada de R1 por C1 por R2 por C2. Igual esto no entra en el examen, pero está bueno entender qué es lo que pasa con la relación de las etapas en distintos órdenes. Y también el pasabanda. ¿Y qué pasaba si nosotros poníamos en una etapa el capacitor acá y en otra el capacitor acá? Bueno, este va a ser pasa bajo y este pasa alto, entonces el pasa bajo va a cortar acá, el pasa alto acá y te va a quedar una banda que va a depender, por supuesto, del valor de los capacitores. Acá hay un concepto muy importante que es el circuito resonante. En teoría, cuando el capacitor lo cargamos, descarga a través de la bobina, produce un campo electromagnético que a medida que disminuye la corriente, devuelve la corriente en el sentido opuesto, una fuerza contra electromotriz, entonces vuelve a devolverle a la bobina y eso produce una oscilación de determinada frecuencia, también por los valores del capacitor y la bobina, las reactancias capacitivas y reactancia inductiva, por ende la capacidad y la inductancia. Y acá vamos a empezar a ver un circuito resonante RLC, lo que vemos que están conectados en serie el capacitor, a continuación la bobina. La impedancia está dada por esta fórmula. Impedancia era igual que la otra, que era resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva o capacitiva, pero acá, como hay dos, hay que restar la mayor a la menor, los ejes.
esta resta esta y la resistencia. La raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la diferencia de los cuadrados de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. O sea, esto representa esto de acá. O sea, ustedes podrían dibujar con vectores, sin importar la escala, la representación de esto como les mostré arriba. Los ejes verticales, uno para arriba, otro para abajo, un eje perpendicular, el de la resistencia, es la reactancia inductiva y el otro la capacitiva. Esos ejes también responden a esto mismo, que son la representación de los campos electromagnéticos en el espacio, el campo eléctrico y el campo magnético. Casi me olvido lo que les quería decir. Este es el principio del oscilador. Si nosotros inyectáramos todo el tiempo una pequeña señal, podríamos hacer que este circuito empiece a oscilar y extraer de acá una frecuencia. Esto es teórico porque no se le está aportando ninguna energía y no se va a mantener resonando en una frecuencia. Y están en paralelo, a diferencia de lo que estamos viendo ahora, que los estamos viendo en serie. ¿Ven? Nuevamente usamos una resistencia de carga, es una referencia. Esto lo que tiene es que también produce una resonancia a determinada frecuencia. Miren acá de nuevo los ejes. Esto da un factor Q de resonancia, es el punto que está acá, de ese circuito formado con resistencias y capacitores. Bueno, pero vamos directamente a un circuito. Tenemos este capacitor de 6 microfaradios, inductancia de 3 henrios, resistencia de 300 ohm. La tensión de entrada 230 volt, senoidal de 50 ciclos, o sea, alterna. La impedancia y el desfasaje. Tenemos la reactancia inductiva, pi por f por la frecuencia por las inductancias, 2pi por 50 Hz por 3 henrios, 2 por 3,14 por 50 por 3, 942 ohm. Tenemos que la reactancia inductiva de la bobina son 942 ohm a 50 Hz. Siempre recuerden que es a determinada frecuencia. Y la del capacitor es la inversa, 1 sobre 2pi por f por capacidad, no L, acá es capacidad. 2pi por 50 por 6 microfaradios. Esto nos da 530 ohm. O sea, tenemos una reactancia inductiva de 942 ohm a 50 Hz para la inductancia de 3 henrios y 530 ohm para el capacitor de 6 microfaradios. Y ahora la impedancia, se acuerdan que lo había mencionado yo, era la raíz cuadrada, pero ahora teníamos que restar la reactancia inductiva, el mayor menos el menor. Sí, siempre tiene que ser el mayor menos el menor, si no te da, te da otro número, obviamente. Tenemos la resistencia son 300 ohm al cuadrado, más 942 menos 530 al cuadrado. Entonces, usando los datos que sacamos de la reactancia capacitiva e inductiva, tenemos la impedancia de 412 ohm. Bueno, estos datos, la impedancia, la reactancia capacitiva, la inductiva y la resistencia, están representados, volvemos a los ejes estos, cartesianos, si no me equivoco, que representan los vectores. Acá tenemos la reactancia inductiva en 941 ohm, abajo la reactancia capacitiva, 530, la resta de los dos da 412, acá está. Y la resistencia, 300 ohm, es otro vector. La hipotenusa que se forma si trasladamos este resultado de la resta de reactancia inductiva y la capacitiva, la trasladamos acá, es la impedancia. O sea, esto responde, si nosotros seguimos una escala, lo hacemos todo en la escala, esta magnitud va a ser la impedancia. Y también tenemos un ángulo de 54 grados que obedece al ángulo que hay de desfasaje entre las dos ondas resultantes, la que desfasa la bobina y la que desfasa el capacitor. Repasando, en el examen vamos a ver un filtro RLC y vamos a tener que calcular la impedancia. Tenemos que primero calcular la reactancia capacitiva
y la inductiva. Inductiva 2pi por F por inductancia. La capacitiva, la inversa de 2pi por F por capacidad. Con esto vamos a tener los dos valores y la impedancia, vamos a calcular como la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado que la tenemos, sumada la diferencia de la reactancia inductiva, la magnitud más grande, menos la reactancia capacitiva, al cuadrado. Eso nos da una impedancia total de este circuito para la frecuencia que estamos de 50 Hz. Lo representamos en vectores. Esto es muy importante. Noté que en el transistor, para completar el marco teórico de lo que estamos calculando, por más que no sigan una escala, dibujar, también había que dibujar los ejes de la tensión colector-emisor, la corriente de colector, para encontrar la recta de carga al punto Q. No tiene que ver con esto de filtros, pero sí tiene que ver con la representación gráfica, que es importante además de los cálculos, porque vi que no lo hacen. Y no se pide que hagan escala, nada, sino entender cómo era lo del transistor, que lo hice oportunamente. Obviamente se habló muchas veces en clase y en los videos también lo explico. De más está decir que esto es material complementario para ayudar a los alumnos, principalmente a los que les ha ido mal, aunque esto va directo a final, no lo vemos en parcial. Así que bueno, estos son los dos ejercicios con distintos valores que se van a pedir en el examen. No vamos a ver lo del factor de calidad ni el cálculo de etapas de filtros, de órdenes de filtros, sino un ejercicio similar a este, un ejercicio de combinación como este. Recuerden, en uno es capacitor resistencia o bobina resistencia, que pueden ir conectados el capacitor en serie con la señal y la resistencia en paralelo, o al revés, la resistencia con la señal y el capacitor en paralelo, lo que hace que sea un filtro de pasa bajo, pasa alto, y lo mismo con la bobina. Y después el ejercicio con RLC, la capacitor y bobina en serie, para calcular la impedancia total y el desfasaje de la señal, que no es ni más ni menos que este ángulo que terminamos calculando con la impedancia. Lo pueden hacer por trigonometría. Después voy a ver si hacemos un videito del cálculo del ángulo.